Dios les bendiga, bienvenidos a otra edición más de este su programa Los Pies del Maestro Live, que se transmite a través de las redes sociales. Acompáñenos durante esta hora en donde vamos a darle continuación al programa que iniciásemos la semana pasada referente a un tema de singular importancia para todos nosotros y que tiene que ver con nuestras relaciones interpersonales y con nuestra relación para con Dios y la manera en cómo nosotros vivimos el Evangelio en relación a Dios y en relación con las demás personas y cuál debe ser nuestra conducta y nuestra apreciación. Y este es un tema que ha sido visto a lo largo de toda la palabra del Señor y que se refiere a lo que es la estigmatización. Cómo algunas personas han sido estigmatizadas o nosotros mismos hemos sido estigmatizados o nos hemos convertido en personas que estigmatizan a otras. Y todo ello tiene un efecto espiritual en la vida de las personas que nosotros tenemos que atender responsablemente y que debemos procurar en la medida de lo posible, conforme a la dirección del Espíritu Santo y a su actuar en nuestra vida, irlo disipando de nosotros si hemos sido víctimas de alguna estigmatización y si hemos sido partícipes de la estigmatización de otros. Y eso es fundamental en nuestra vida como cristianos para que nuestra vida sea agradable al Señor. Así que no se pierda de este programa, manténgase en sintonía y utilice todos los recursos que sean necesarios para tomar nota, para tomar apuntes de los singulares aspectos de este tema que vamos a tratar en la noche de hoy. Cielo. Que el Señor les bendiga, amados hermanos. Hoy estoy un poquito disfónica, pero aquí estamos a los pies del Maestro Live, compartiendo la segunda parte. Así es. La semana pasada estábamos hablando de este tema tan maravilloso, tan revelador, tan importante en la vida de cada uno de nosotros, porque como tú lo acabas de señalar, muchos de nosotros podemos estar viviendo las consecuencias de la estigmatización. Estamos hablando de aquellas personas que están pasando por momentos en donde en algún momento los han desacreditado, los han rechazado, cómo se perciben ellos a sí mismos en base al comentario, a la crítica o al señalamiento que muchas veces viven en las diferentes áreas de su vida, tanto desde la niñez y podemos venirlo arrastrando hasta este tiempo. Entonces son esas marcas o esas señales, ¿verdad?, de deshonra, de mala fama, que arrastran, y hablábamos sobre los estigmas de raza o sociales, religiosos, económicos, estigmas cuando nos hacen estereotipos o prejuicios, estigmas cuando hay una identidad deteriorada, una salud mental afectada, propio de algunas experiencias o malas experiencias que hemos vivido. Entonces por eso hablábamos también de la importancia de conocer a la luz de la palabra cómo Pablo, como muchas personas, aún el mismo Jesús, vivió experiencias tan reveladoras que nos muestran cómo vivir y cómo afrontar este tipo de situaciones, cómo Jesús tuvo que afrontar y confrontar a los fariseos de la época porque querían estigmatizarlo, querían difamarlo, querían deshonrarlo, y él pues luchó contra muchas cosas. Y Pablo también, habíamos hablado de Rahab, que le decían la ramera, de Ruth la moabita, y así sucesivamente podemos ver cómo también Daniel y los amigos, el rey Nabucodonosor quiso estigmatizarlo, cambiándole el nombre, ¿verdad? Y eso fue interesante porque muchas veces también nosotros podemos ser estigmatizadores, personas que señalamos a otros, que criticamos, que difamamos, personas que agredimos de una manera u otra a otras, y no sabemos muchas veces el impacto espiritual y mental, emocional que puede acarrear eso en la vida de esa persona, de un niño, de nuestros esposos, ¿verdad? Entonces, estigmatizarse como, Benito, hablábamos la semana pasada para hacer un pequeño resumen, estigmatizarnos por nuestro pasado, por lo que hicimos, por lo que no hicimos, viviendo la culpa del pasado, lo que fue, lo que no fue,
lo que hiciste, lo que no hiciste, ¿verdad? Lo que pudiste hacer y no hiciste, aquellos errores, aquellas faltas, aquellas equivocaciones. El enemigo nos va a sacar el currículum vitae. Así es. Para que nosotros no podamos crecer y desarrollar la vida en Cristo. Pero nosotros a través de la palabra pudimos ver una cantidad de situaciones en la vida de Pablo. Hoy queremos hablar sobre cómo vivió Jesús. Amén. Cuáles Aleluya. fueron las señales o los estigmas o las marcas que Jesús pudo haber afrontado, confrontado en un momento dado, porque eso nos indica a nosotros que hay una diferencia entre vivir las marcas de Cristo y el ser estigmatizado por el hombre. Así es. Cómo nos percibe el hombre y cómo nos percibimos nosotros mismos y cómo nos percibe Dios. Exactamente. Porque es importante verlo desde esa perspectiva, Benito, para poder seguir a Cristo, para poder seguir sus pisadas, para poder hacer la diferencia o ver la diferencia entre una cosa y la otra. Porque hablábamos que Pablo decía, nadie me cause molestia. Yo llevo en mi cuerpo el sufrimiento, las cicatrices del sufrimiento por pertenecer a Cristo. Así es. Entonces, cuando nosotros hablamos de nuestro Señor Jesucristo, el Maestro, podemos ver a la luz de la palabra, Benito, cómo el Maestro recibió odio, Así es. cómo el Maestro lo rechazaron, le aborrecieron, fue acusado, dudaron de él hasta sus propios hermanos, su familia, lo menospreciaron, aportaron los milagros, lo que él hacía a Belcebú. Decían que tenía demonios, que comía con bebedores, con prostitutas, lo humillaron, amados hermanos. Y eso es importante comprenderlo, porque en la vida en Cristo vamos a vivir muchas de estas cosas. Sí, y singularmente en la palabra del Señor, cuando habla de nuestro Señor Jesucristo, y lo vamos a ver en una doble perspectiva. Lo vamos a ver en el sentido de Cristo como objeto de la estigmatización, y al mismo tiempo vamos a ver las marcas que lo calificaron y lo diferenciaron y lo muestran como el Hijo de Dios y como el Cordero en esa primera venida. Pero paralelamente a eso vamos a darnos cuenta de un aspecto muy fundamental del carácter de nuestro Señor Jesucristo, y que nosotros, llamados a ser imitadores de Cristo, tenemos que tomar muy en cuenta, y que a veces, cielo, pasamos por alto. Que a pesar de que Cristo fue estigmatizado, y a pesar de que vivió las marcas, consecuencias de su llamado y el propósito y el plan que Dios había establecido para él, se caracterizó fundamentalmente por ser la persona que destruyó los estigmas de la época. Sí. Porque en la época, en el momento en que el Verbo se hace carne y empieza ese ministerio poderoso, vivimos en una época en donde la estigmatización de las personas dentro de la cultura judía y dentro de la cultura romana era la norma del día. Tanto es así que nos vamos a dar una época y vamos a comprender también dentro de esa perspectiva la naturaleza de los milagros de Cristo y por qué esos milagros se hicieron sobre personas estigmatizadas por la sociedad. Y eso nos da a nosotros un elemento fundamental de lo siguiente, ya un poco adelantándonos tal vez a las conclusiones finales del programa, de que Cristo no sucumbió ante la estigmatización del poder religioso de la época, ni ante la presión familiar, ni ante la presión cultural. Él se mantuvo fiel al propósito que el Padre había establecido y se sacudió toda influencia de esa estigmatización, pero al mismo tiempo tuvo la autoridad para poder liberar a aquellos que habían sido estigmatizados por la sociedad, los leprosos, los publicanos, María Magdalena, las prostitutas. Entonces nos damos cuenta que Cristo los liberó de esa estigmatización y mostró el amor de Dios por encima de la estigmatización de la sociedad. Y eso es importante porque a veces nosotros tenemos la capacidad de identificarnos en el lugar de la víctima, pero nos cuesta identificarnos en el lugar de ser el responsable de la estigmatización.
y nos cuesta identificarnos como cristianos de cuál debe ser nuestro rol frente a una persona que sabemos que ha sido estigmatizada por la sociedad. Es que es duro, Benito, y hablábamos en el programa pasado, reconocer muchas veces nosotros cómo nos percibimos en base al comentario, a la crítica o a la presión de la sociedad. Así es. Aún a la presión de la iglesia. Correcto. Del sistema evangélico que presiona para que uno tenga un estereotipo, o sea, de tal forma, o si no cumples los requisitos, o no tienes los títulos, o no tienes los estudios, pero queremos muchas veces como hombres, o como ministros, o como autoridades, tratar de presionar ir por encima del llamado ministerial. Amén. O por encima del llamado de Dios, a decir, bueno, si no tienes este prerequisito, no eres. Y eso es una estigmatización, Benito, evangélica, una Amén. Estigmatización religiosa que está marcando este tiempo y que está llevando al hombre de Dios o a la mujer de Dios, llamado por Dios, que es el que da los ministerios, que es el que da los dones, que es el que da el llamado, a tener que sucumbir frente a esas presiones, no comprendiendo que es una manera del enemigo de limitar el llamado o limitar el propósito de Dios en esa vida que Dios ha concedido y ha planeado que le sirva y que sea útil en sus manos. Y es más cierto, dentro de esa misma línea, podemos nosotros darnos cuenta que así como existe una estigmatización basada en una serie de requisitos que no están establecidos en la palabra, que van a determinar si una persona ha recibido el llamado de Dios o si una persona ha sido ungida por Dios, y nosotros como hombres establecemos parámetros y requisitos como los fariseos en su época hacían. Hicieron con Jesús para saber si realmente tenía el pedigrí que decía que realmente podía enseñar o conocía realmente las profundidades de las Escrituras. Nosotros también nos vamos a encontrar en esta época que nos enfrentamos a tipos de estigmatizaciones encubiertas sobre la base de doctrina cerrada. Nos encontraremos con una doctrina de la prosperidad que califica como benditos a aquellos que están prosperados económicamente y califica como malditos a aquellos que están en pobreza o en miseria. Entonces nos vamos a dar cuenta que en realidad han creado un sistema basado en estigmatizaciones que no están contenidas en la palabra y que no soportarían el escrutinio de la palabra. Y también nos encontramos a otros. Nos encontramos el otro extremo, en el caso del pentecostalismo, referentes a las sanidades. Y hay doctrinas dentro del pentecostalismo bastante extremas que llegan a calificar a una persona porque está enferma o porque tiene esto, que es una persona maldita. O porque tiene estas limitaciones físicas, que es una persona maldita. Pero van en contra del Evangelio porque Cristo mismo vino precisamente a eso, a liberar a los cautivos. Él vino por los enfermos, Él no vino por los sanos. Entonces nos damos cuenta cómo chocan muchas creencias, aún en nuestro mundo cristiano, evangélico, pentecostal, que crean estigma y que limitan la manifestación en nosotros del amor de Dios. Y esas son las cosas que nosotros vamos a tratar a lo largo de estos programas. Adelante, cielo. Cuando vemos Benito a la luz del Maestro, sí, vamos a ver a Jesús. Así es. Cuando Jesús empieza a caminar su vida ministerial, le dicen, de Nazaret puede salir algo bueno. Amén. Sí, terminamos el programa anterior. De Nazaret puede salir algo bueno. Amén. Empezando por allí. Sí. Después decía, ¿con qué autoridad haces estas cosas? Cuando nosotros vemos las personas que se oponían a Cristo, estaban intentando desprestigiarlo, sí, estaban intentando levantar cualquier género de críticas para limitarlo, y todo con un denominador común: acusaciones. Amén. Acusaciones de que no cumplía la ley, acusaciones de que era blasfemo, acusaciones de que era pecador. Blasfemo, ¿por qué? Porque dice, porque perdona los pecados al paralítico. O porque sana el día sábado. Sana el día sábado. Amén. No cumple la ley. Este hombre, ¿quién se cree? Sabemos que este hombre es un pecador.
Era lo que decían en Juan 9, versículo 24. Y le acusaban de pecados concretos contra la ley. Y es lo que tú estabas hablando. Claramente vemos aquí, entonces también lo llamaban mentiroso. Dice, porque tú das testimonio de ti mismo y tu testimonio no es verdadero. Míralo a lo que se estaba enfrentando Jesús. A las críticas, a las acusaciones, a cómo lo percibía la vista humana. Así es. Frente a quién estaban. Era el Dios mismo. Pero ellos no podían ver más allá de sus narices. Como hay gente que ahora no puede ver más allá de sus narices. Porque lo único que ven es carne y de manera natural. No están viendo el llamado de ese hombre, de esa mujer. Lo están estigmatizando. Si eso hicieron con el árbol verde, ¿qué podemos esperar nosotros en este tiempo? Así es. Acusaban de ser amigos de pecadores y comer con ellos, sin ver que Jesús no había venido a buscar a los justos, sino a los pecadores. Exactamente. Pero vemos a un Jesús que no le importaba nada. Y ahí es donde yo quiero entrar, Benito, entrar en la mente y en el corazón de aquellas personas que están pasando por este tipo de estigmatizaciones, por este tipo de presión, por este tipo de situaciones de desprestigio, de acusaciones, de crítica, de difamación, para que ellos comprendan que la obra del Señor no la detiene el hombre. Amén. Que la obra del Señor continúa, porque si Dios dice que sí, nadie puede decir que no. Y al final lo que cuenta es lo que perciba Dios de nosotros, no el hombre. Amén. Entonces allí donde nosotros tenemos que ver al Maestro. Correcto. Fue odiado. Nos van a odiar, Benito. En Juan capítulo, creo que 16, por allá dice, aún matarán a muchos pensando que están sirviendo al Señor, por tratar de sacarnos de las sinagogas, por tratar de sacarnos de las iglesias, por tratar de parar el ministerio, el llamado de aquellas personas que si Dios lo llamó de las drogas, pues lo llamó. Si lo sacó de la cárcel, lo sacó. Si lo sacó del pasado, el que perdona los pecados es Cristo. Amén. ¿Quién es el hombre para decir este sí y este no? Para seleccionar. Y es efectivo. En este programa nosotros decir que podemos persuadir a los grupos que ejercen el poder y la autoridad, ya sea en el marco del mundo cristiano, para que cambie su manera de actuar y su manera de proceder, no es algo que nos compete a nosotros. Pero lo que sí vamos a hacer por medio de la palabra es hacer lo que Cristo nos mandó a hacer, porque la palabra nos dará la libertad y nos liberará de la influencia de poderes que tratan de limitar el avance de la obra del Señor. Y eso es lo que los enemigos de la cruz. Los enemigos de la cruz. Nosotros estamos centrados precisamente, si usted se siente que está lo ha sido estigmatizado en su vida ministerial, en su vida como cristiano, y esa estigmatización a usted lo limita en el servicio a Cristo, lo limita en su ejercicio ministerial, lo limita en el servicio a la obra del Señor, entonces eso tiene que ser erradicado de su mente y de su corazón. Recordando que quien nos llamó fue el fiel y verdadero. Quien murió por nosotros fue nuestro Señor Jesucristo. Quien nos trajo por su gracia de muerte a vida por medio de su sangre fue nuestro Señor Jesucristo. Y que es a Él a quien nosotros nos debemos. Y no podemos permitir que ningún pensamiento que venga de afuera determine, se construya y edifique en nosotros, en nuestra mente y en nuestro corazón, una fortaleza y un argumento que termina esclavizándonos y limitándonos en el servicio ministerial. Y esto es fundamental que nosotros lo comprendamos. ¿Por qué? Porque la naturaleza de la guerra espiritual en este mundo en donde nosotros estamos viviendo, la naturaleza de la guerra espiritual es: el adversario va a tratar por todos los medios, si no destruirte, si detenerte, o evitar que tu propósito se cumpla en Cristo Jesús y que tú cumplas el llamado que Cristo Jesús hizo. Y para eso la guerra la va a llevar a tu mente, porque así como tú pienses de ti mismo y pienses con respecto a Dios, de la misma manera será tu servicio y será tu ministerio. Por eso es que hay que prestar atención a este programa,
porque el objetivo es liberarnos de todas esas ataduras, liberarnos de todas esas cadenas y de esas fortalezas, y liberarnos, y empezamos esa liberación cuando nosotros nos aclaramos en nuestra vida plenamente qué opinión es la que más pesa en nuestra vida, la opinión de las personas o la opinión de Dios. ¿Qué opinión le damos más valor? ¿A la opinión de los que se llaman poderosos o a la opinión del que realmente es todopoderoso? Entonces nosotros tenemos que estar claros en eso, porque según lo que inclinemos, eso va a determinar si el estigma ha hecho eco en nosotros. Porque nosotros a lo largo del ministerio hemos encontrado personas que en un momento de su vida como cristianos cometieron errores, dieron pasos equivocados e inmediatamente fueron etiquetados de determinada manera. Y todavía, pasados tantos años, siguen siendo etiquetados de esa manera. Fueron estigmatizados como rebeldes, fueron estigmatizados como locos, fueron estigmatizados de distintas formas, fueron estigmatizados como exagerados, fueron estigmatizados de distintas maneras. Y esa estigmatización los limitó en su crecimiento espiritual. Y muchos se mantienen y otros han menguado. Totalmente. Producto de la presión que ejercemos como hombres o como seres humanos frente a lo que, porque nosotros somos agentes restauradores, reconciliadores con Dios. Amén. Nosotros no somos jueces, como lo decíamos en el programa pasado, ni nosotros estamos llamados a señalar quién sí y quién no. Quien selecciona, quien elige, quien escoge es Dios. Efesios capítulo 4, verso 10 a 11, por allá dice: y él mismo constituyó a unos profetas, maestros, pastores, evangelistas, apóstoles, para perfeccionar a los santos. Amén. En la obra del ministerio. Amén. Nuestro llamado no es a criticar, a difamar, ni a blasfemar contra la persona. Por eso Pablo dice: líbreme de ser tropiezo. Amén. A los escogidos. Pablo dice: si yo tengo que dejar de comer carne y lechuga para no serle tropiezo a uno, porque por ese también murió Cristo. Amén. Entonces también nosotros queremos, Benito, lo que dice la palabra del Señor en Juan 8: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Y por qué nuestro Señor Jesucristo habla de eso? Porque estaban atribuyendo las obras que él hacía a Satanás, correcto, a los demonios. Estaban atacando, acusando a Jesús. Una de las acusaciones, una de las presiones más fuertes contra el maestro fue que por Beelzebú, echaba fuera a Beelzebú, atribuían las obras del Espíritu, los milagros del Espíritu a Satanás. Exactamente. Y eso explica, amados hermanos, lo que vamos a vivir nosotros en este tiempo. Y Jesús le habla allí en el capítulo 8 de Juan acerca de Abraham, acerca de las obras que él hace. Así. Y él dice: si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amarías, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que él me envió. Entonces, ¿por qué no entendéis mi lenguaje? Le dice Jesús. ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Amén. Jesús todavía estaba tratando de que ellos comprendieran y entendieran lo que él había venido a hacer. Él no vino a abrogar la ley, sino a darle cumplimiento. Amén. Entonces, Jesús le tiene que explicar a esos fariseos, a esos religiosos: vosotros sois de vuestro padre el diablo, porque los deseos de vuestro padre queréis. Y él ha sido homicida desde el principio. Y entonces mira lo que dice: cuando habla mentira, de lo suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. ¿Quién de vosotros me puede redarguir de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? Jesús estaba debatiendo. Jesús estaba tratando de hacerle comprender que
que no miraran las cosas de manera natural y que no trataran de atribuirle a Satanás algo que no era de Satanás, sino de Dios mismo. Efectivamente. Entonces, cuando nosotros vemos, Jesús pone un claro sentido, un profundo sentido a la ley, a lo que realmente es la ley, a ver que los fariseos pudieran y los escribas pudieran ver los preceptos, no de forma externa, ni traer división a los hombres, sino al verlo de manera como darle el verdadero cumplimiento. Amén. Y es allí donde los fariseos ven a Jesús como un enemigo. Así es. Y a nosotros, cuando queremos vivir la vida del Espíritu, cuando queremos vivir la vida que agrada a Dios y no dejarnos estigmatizar, nos van a ver como enemigos, como blasfemos. Amén. ¿Por qué? Por predicar el reino de Dios. Amén. Por predicar y hablar la verdad. Pero si tú y yo comprendemos que quien llama es y que quien constituye es nuestro Señor Jesucristo, y quien da los dones es el Espíritu Santo, ¿quién es el hombre para poner el dedo? Amén. ¿Quién es el hombre para señalar? Aleluya. ¿Quién es? Entonces es allí donde entran las marcas de las cuales habla Pablo. Es allí donde entra el vivir la vida sabiendo que nos van a odiar, sabiendo que nos van a aborrecer, sabiendo que nos van a criticar. Pero todo eso lo sufrimos por amor a Cristo. Y por pertenecer a Cristo. Y es más, es cuando el apóstol Pablo, en el capítulo 8 de la carta a los Romanos, en el versículo 36, hablando precisamente de estas condiciones, y habla, por ejemplo, en el versículo 35, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación o angustia, o persecución o hambre, o desnudez o peligro o espada, como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. El apóstol Pablo, cuando nos habla de esta condición y de esta circunstancia, nos habla precisamente de las marcas que por guardarnos para el Señor vamos a vivir y vamos a experimentar. Todos tenemos que vestirnos de este pensamiento. La propia palabra en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, dirigiéndose a sus discípulos y a nosotros, nos dijo y nos advirtió claramente que en el mundo íbamos a tener aflicciones, pero que confiáramos que Él ha vencido el mundo. Inclusive, aún en el Evangelio de Juan, cuando Cristo ora por los discípulos, dice claramente, orándole al Padre, que no pide que seamos sacados del mundo, sino que seamos librados, guardados del mal. Pero, y nos advierte que mirad que os envío como ovejas en medio del lobo. Entonces, esta es una particularidad y una característica y un aspecto de la vida en Cristo que nosotros vamos a enfrentar. Ahora bien, siempre los vamos a tener adversarios que se van a levantar y que se van a oponer a la obra del Señor. Como Carmen decía, conforme a la palabra, los enemigos de la cruz que se van a levantar. La religiosidad que se va a levantar en medio de nosotros para hacer frente y para tratar de detener el avance de la obra. Y a lo largo de la historia de la iglesia, durante todo este tiempo, hemos visto que generaciones han caído y generaciones se han levantado, y el Espíritu Santo ha obrado para levantar nuevas generaciones con nuevos llamados, nuevos enfoques, precisamente para seguir la obra del Evangelio, que siempre van a ser calificados como algo fuera de lo normal y siempre van a ser señalados. ¿Por qué? Porque la religiosidad tiende a crear estructura y a crear reglas del hombre que consideran que Dios tiene que moverse de acuerdo a las reglas de los hombres. Y no hemos comprendido uno de los aspectos fundamentales de la doctrina de la naturaleza de Dios, que tiene que ver con la soberanía de Dios. Dios hace como quiere, cuando quiere y donde quiere. Y nadie puede evitarlo, y nadie puede detener la mano del Señor, ni nadie puede seguir al Señor. Tú te tienes que mover de esta manera, cumplir con estos pasos y estos requisitos para que nosotros validemos que realmente eres tú el que está actuando, porque Dios es soberano. Dios es el que nos valida a nosotros, no nosotros validamos a Dios. Entonces, esto es algo fundamental. Es más, el apóstol Pablo, cuando sigue con este tema y lo va desarrollando, el apóstol Pablo les da un giro en la carta a los romanos y lo enfoca directamente en la propia iglesia. Así como Pablo le habla directamente a los cristianos, de repente
gira el enfoque y le dice a esos mismos cristianos, tengan cuidado ustedes, porque ustedes también pueden caer en este tipo de circunstancias. Y le pone el caso, por ejemplo, de los judíos. Y le decía, ustedes pueden creer que se pueden enaltecer con respecto a los judíos, porque los judíos no aceptaron a Cristo, ni aceptan a Cristo. Y ustedes pueden sentir que son mejores que los judíos. Entonces Pablo le tiene que entrar en una narración en la cual ocupa grandes capítulos de la carta a los romanos para explicarle que nosotros somos el olivo silvestre y estamos injertados en el buen olivo que es Israel. Y le tiene que explicar el porqué del rechazo de Israel y por qué gracias a ese rechazo se manifiesta la gracia de Dios a favor de nosotros. Es más, cuando nosotros leemos la carta a los romanos, miren lo que dice la palabra del Señor para que estemos claros. Y nosotros a veces, sin darnos cuenta, nosotros hacemos y caemos en este tipo de calificativos. Y vamos a encontrar un verso dentro de este capítulo, dentro de esta lectura, que nos va a llamar bastante la atención, porque lo hemos utilizado a veces jalándolo y tratándole de aplicar a un contexto que a nosotros se nos acomoda, pero no es el contexto en el cual lo aplicó Pablo. Porque no quiero, versículo 25 del capítulo 11 de la carta a los romanos, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. ¿Por qué? Porque en ese momento la iglesia cristiana naciente estaba estigmatizando a los judíos. Les había puesto un estigma de ser los responsables de la muerte del Señor, conforme a lo que ocurrió y conforme a lo que narra la historia, pero los había estigmatizado colocándolos por debajo del cristianismo y les había caído encima. Entonces continúa el apóstol Pablo. Y luego que todo Israel sea salvo, como está escrito, vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Así que en cuanto al evangelio son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección son amados por causa de los padres. ¿Por qué? Irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Y esto es algo que el pueblo, la iglesia cristiana, tiene que tener bien en cuenta. Cuando el Espíritu Santo da los dones y Dios hace el llamamiento, esos dones y ese llamamiento es irrevocable. Y nosotros no podemos lanzarnos contra un hombre o contra una mujer que manifiesta los dones del Señor y que da testimonio de haber sido llamado con Dios solamente porque no simpatiza con nosotros, solamente porque no estamos con Él, solamente porque no se encuadra en nuestro perfil de lo que debe ser un siervo o de lo que debe ser un ministro o una ministra. No podemos hacerlo porque Dios le dio los dones y Dios le hizo el llamamiento y Dios lo dice claramente en su palabra. Esto es irrevocable. Por más que te levantes contra ellos, por más que los condenes, por más que los estigmatices, yo les di los dones y yo los llamé y yo los respaldo. Eso es algo que nosotros tenemos que reflexionar y eso es algo que nos hace ser más cuidadosos cuando nosotros entramos en enjuiciamientos, porque muchas veces tenemos a enjuiciar y ahí es donde empieza la estigmatización. Cuando empezamos a enjuiciar, empezamos a calificar, y cuando empezamos a calificar, empezamos a separar quién sí y quién no. Entonces eso es lo peligroso, porque nos puede llevar a convertirnos en estigmatizadores de hombres y mujeres que de corazón sincero buscan al Señor. Y que están sirviendo al Señor. Y que están sirviendo al Señor. Eso nos lleva a recordarnos una parte, una escena en Hechos de los Apóstoles, cuando en la confrontación el Sanedrín debate qué van a hacer con los apóstoles, qué van a hacer con los cristianos, los del camino en ese entonces. Y Gamaliel se pone de pie y le dice: hermanos, tengan cuidado. ¿Ok? Pasó así mismo en el pasado con un tal que decía esto, y él murió y sus discípulos se deshicieron y se deshizo sus obras. Pero tengan cuidado con estos hombres. No vaya a ser que nos encontremos peleando con Dios, en cuyo caso daba a entender no tenemos opción ni posibilidad alguna de vencer ni de detenerlo. Las palabras de Gamaliel en la sabiduría humana que tenía Gamaliel y la sabiduría conforme a la escritura que tenía resultaron ser acertadas. ¿Por qué? Porque el resultado del tiempo mostró que la iglesia fue fundada por Cristo, que la gracia del Espíritu Santo y que Dios respalda a la iglesia, porque la iglesia se ha crecido y se ha desarrollado y nada la ha podido detener, ni siquiera las generaciones que se han olvidado como los Gálatas de la gracia y se han caído en la religiosidad. Uno de los puntos fundamentales, Benito,
comprender todo lo que estamos hablando es, Jesús no nos llamó Amén. a señalar, ni a criticar, ni a juzgar, ni a seleccionar quién sí ni quién no. Amén. Jesús nos llamó a ser discípulos. Amén, gloria a Dios. Nos llamó a enseñar todas las cosas que Él mostró cuando caminaba entre nosotros. Entonces, comprender ese principio nos lleva a nosotros a saber que cada uno de nosotros, porque muchos diremos, ¿cómo quito esta estigmatización de mi vida? Amén. Porque Benito, muchas personas con llamados poderosos, con ministerios poderosos, con dones poderosos, han sucumbido frente a la estigmatización. Así es. Han sucumbido frente al señalamiento, la difamación, la crítica y el engaño del enemigo. Así es. ¿Cómo estas personas podrán levantarse cuando vemos aquí que Jesús también dice, aún dirán mentiras? Amén. En el Sermón del Monte Jesús lo dijo. Se lo dijo muy claro. De hecho, el Evangelio de Mateo es un evangelio de la estigmatización. De la lucha contra la estigmatización. Por eso yo siento un peso en cuanto a este programa, Benito, en cuanto a este tema, porque en este tiempo estamos viviendo situaciones la iglesia está siendo atacada entre nosotros mismos. La iglesia de Cristo está siendo atacada por estructuras humanas, por sistemas, tú le dices, las santas tradiciones evangélicas. Estamos entre nosotros mismos atacando la iglesia de nuestro Señor Jesucristo con prerequisitos, con mentalidades no propias de la palabra. Y nosotros lo tenemos que ver a la luz de la palabra. Dice, bienaventurado soy cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Entonces nosotros estamos haciendo este programa para que las personas comprendan que lo que están viviendo es propio de los últimos tiempos. Así es. Pero que lo identifiquen, se sacudan y sigan adelante renovando sus fuerzas con la labor del Señor, pero sigan adelante como siendo discípulos de Cristo. Amén. Sigan adelante como siguiendo las pisadas del Maestro, como aprendiendo del Maestro, aprendiendo del proceso que Él vivió. Amén. Porque Jesús dijo en Juan 15:20, acordaos de la palabra que yo os dije, un siervo no es mayor que su Señor. Si me persiguieron a mí, también os perseguirán a vosotros. ¿Qué le está diciendo el Señor a su iglesia? ¿Qué le está diciendo? Que nosotros tenemos que comprender que quien nos llamó y quien nos respalda es el Señor. Amén, amén, amén. Y Él es el que está a favor de nosotros y nosotros tenemos que continuar aprendiendo de Jesús. ¿Sabes, cielo? Cuando uno entra en este tema y uno se maravilla de todas las instrucciones que nuestro Señor Jesucristo nos dio a nosotros para este tiempo, le dio a la iglesia para este tiempo. Mira que en el capítulo 10 del Evangelio de Mateo, cuando se hace la elección de los 12 apóstoles, Cristo Jesús, hablando de los apóstoles y dándole cuál iba a ser su encargo, le dice a ellos claramente lo siguiente, en el capítulo 10 de Mateo, versículo 13 en adelante, dice: y si la casa fuere digna, vuestra paz vendrá sobre ella, mas si no fuere digna, vuestra paz se volverá a vosotros. Y si alguno no os recibiere, ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad, y sacudid el polvo de vuestros pies. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y de Gomorra que para aquella ciudad. Inmediatamente cuando uno lee esta parte de la palabra, uno tiene que contextualizarla en la época actual.
Cristo Jesús le estaba diciendo a los apóstoles y le estaba diciendo a nosotros como discípulos que llevar la palabra del Señor no siempre va a ser del agrado de las personas a las cuales vamos a ir. Habemos cristianos que muchas veces nos decepcionamos cuando llegamos a un lugar y proclamamos la palabra y las personas no prestan atención o no nos aceptan o nos califican como mira este palabrero o mira el loco este o mira Cristo siempre viene y nunca llega. Entonces, y nos empiezan a calificar y a veces algunas personas cuando reciben el rechazo se sienten mal y se preguntan, yo no fui llamado a llevar la palabra del Señor. Pero es que, hermano, estamos advertidos de que estas cosas van a pasar. Nunca pienses que es tu llamado, tú vas a ir a todas partes y todo el mundo va a aplaudir cuando tú llegas. Nunca pienses que todo el mundo va a ver que hay felicidad. Te van a aceptar apenas tú llegas. Hermano, no aceptaron ni a Pablo en muchos lugares. Ni siquiera a Cristo lo aceptaron. Ni a Juan lo aceptaron. Inclusive, en la tercera de Juan, y una vez predicamos de la tercera carta de Juan, nos muestra que inclusive a Juan hasta lo rechazaban. Y a los que Juan enviaba también lo rechazaban. Entonces, ¿qué nos dice la Biblia? La Biblia nos dice que esto es natural y que nos van a estigmatizar y nos van a calificar. Y si nosotros menguamos y disminuye nuestro servicio y el ejercicio de nuestro ministerio por lo que la gente diga o por la aprobación de las personas, entonces nosotros estamos rechazando a Cristo. Nosotros ya estamos avergonzándonos de Cristo y el estigma que el mundo nos ha puesto nos ha caído como un bloque de acero y nos ha aplastado. Entonces nosotros tenemos que sacudirnos. El mensaje es sacudir el polvo de vuestros pies. Es sacúdete todo rechazo, sacúdete todo estigma que pongan sobre ti y sigue adelante con el llamado que Dios te ha hecho. El pastor está apasionado con este tema. Yo recuerdo cuando hace 20 años atrás iniciamos el ministerio. Hemos vivido situaciones, porque eso es algo que tenemos que comprender lo que va a suceder. Yo me acercaba al pastor, a nuestro apóstol, y decía, apóstol, ¿por qué si amamos a Jesús? ¿Por qué si dejamos el pasado, lo hemos dejado todo por amor a Él? Amén. ¿Por qué la gente ataca? ¿Por qué la gente critica? ¿Por qué la gente juzga y señala? No entienden que la lucha y el dolor interno que uno está atravesando, no entienden o no comprenden todo lo que uno deja por amor a Jesús. El pastor me respondió, Carmen, no somos la cerecita del helado. Amén. Para caerle bien a todo el mundo. No somos la monedita de oro para hacerle útil o caerle bien a todo el mundo. Sigue adelante, sigue agradando a nuestro Señor Jesucristo, sigue sirviéndole, porque le sirves es a Jesucristo. Hermanos, cuando yo recibí esa palabra, yo comprendí que Dios no mira como mira el hombre. Amén. El hombre ve las cosas de manera externa, pero Dios mira el corazón. Y aprendí lo que estoy hablando del discipulado. Aprendí a buscar al maestro. Aprendimos a buscar la ayuda del Espíritu Santo, quien no nos falla, quien no nos abandona. Él no nos critica, no nos señala, Él nos corrige y nos perfecciona, nos instruye para continuar la labor a la cual Él nos ha llamado. Entonces, nuestras reacciones y acciones frente a los demás son el reflejo de nuestro discipulado en Cristo. Así es. Porque no podemos tampoco, porque nos estigmatizan, porque nos atacan, porque nos odian, porque nos blasfeman, responderle de la misma manera o tomar la misma actitud frente a lo que estamos viviendo, porque nos igualaríamos o seríamos peores que las personas que el enemigo usa para perseguirnos. Tenemos que ser como Jesús. Jesús no maldecía, Él bendecía. Amén. Jesús, cuando venían estas situaciones, dice que callaba, iba como oveja al matadero. Entonces, cuando nosotros hacemos o decimos algo diferente a lo que Jesús nos enseña, entonces estamos en peligro. Amén. La estigmatización ha causado estragos y daño
a nuestro corazón. Pero si nosotros dejamos que el Espíritu Santo y la palabra sean el norte para nuestras vidas, entonces podremos reflejar una vida interna sana, una vida interna íntegra, una vida interna procesada por el amor de Dios, que va a ser el escudo frente a la hipocresía de los fariseos, frente a la hipocresía de aquellos que crucificaron al Maestro, al Rey de Gloria. Entonces, tengamos cuidado cómo actuamos y reaccionamos, porque puede ser justo a la vista humana, pero no puede ser bien visto frente a los ojos de Dios. Entonces, la estigmatización debe ser atacada. La estigmatización que agrede mi mente y mi corazón. Porque el deseo de este programa es que tú seas libre para que crezcas y te desarrolles en el llamado ministerial y en lo que Dios tiene para ti. Para que lo que ha causado daño, dolor y sufrimiento frente a las persecuciones y lo que has vivido, ya pare. Así es. Empezando por allí. Ya pare y comprendamos cómo lo hizo Jesús, cómo lo hizo el Maestro. Allí es, empezando por allí. Segundo, ¿qué es lo importante en todo esto? Que cuando los que en algún momento te han visto, te han señalado, te han criticado, te vean crecer, te vean desarrollar, digan realmente lo que yo pensé, porque en algún momento van a tener que reconocer que Dios está contigo. Amén. Que Dios está de tu lado, que Dios te respalda, que por más que hayan perseguido, criticado, por más que hayan tratado de detenerte, no lo han podido lograr porque Dios está contigo. Amén. Entonces es importante llevar las marcas de Jesús, pero mucha gente piensa que las marcas de Jesús fueron los clavos. Sí. Mucha gente piensa que las marcas de Jesús fueron las espinas. Lo hemos fanatizado. Mucha gente piensa que las marcas de Jesús fueron las laceraciones. No, la marca de Jesús fueron el dolor, no fueron físicas, fue el dolor de ver el odio y el aborrecimiento, de ver el rechazo a lo que Dios quería hacer, porque ellos esperaban un rey o un salvador como David, un guerrero. No comprendían quién estaba frente a ellos, el mismo Dios que vino y se encarnó para traer salvación. Entonces Jesús veía que no podían reconocer los tiempos, no eran entendidos en los tiempos, en darse cuenta quién estaba frente a ellos. El tiempo de su visitación. Entonces así debe ser nuestro corazón, compasivo, de ver a aquellas personas cómo están cegadas, cómo están entenebrecidas, de no poder identificar a Dios, o no poder identificar lo que Dios está haciendo. Pero eso no es como tú lo señalaste, Benito, eso no es tema para nosotros. El tema de nosotros es llevarte a ti a ser libre, llevarte a ti a poder recibir lo que Dios tiene para ti. Sí, porque hermanos, cuando nosotros nos adentramos en los efectos de la estigmatización en nuestras vidas, vamos a ver los efectos de la estigmatización en nuestra vida. Cuando somos estigmatizados de alguna manera, ya sea social, ya sea económica y todo lo demás, eso marca y determina nuestro comportamiento. Y eso marca y determina cómo nos relacionamos con los demás. Vamos a ponerlo en el ejemplo más sencillo. La persona que es estigmatizada porque no tiene dinero o porque es pobre. La persona que es estigmatizada como pobre y se cree que es pobre, se considera inferior a aquella persona que está en mejor condición económica. Y considera que la persona que está en mejor condición económica la empieza también a calificar de distintas maneras. Entonces se niega a sí mismo a las oportunidades de mejorar su propio estatus, de mejorar su propia condición, porque ha sido estigmatizado. Sí. Es decir, el estigma ha marcado cómo debe vivir.
Y eso es importante que nosotros lo tengamos. ¿Y por qué tomo el tema económico? Porque todos conocemos el tema económico. Y el tema económico determina muchas veces el tema social. Como yo soy pobre, yo no puedo ir a determinado lugar porque eso no es para mí, eso es para la gente que está mejor acomodada, está totalmente estigmatizado. Y el estigma lo ha metido en un lugar del cual no va a salir porque ese es el lugar donde tiene que vivir la persona bajo esa condición. Eso es importante que nosotros lo tengamos en cuenta porque ese estigma está presente. Está el estigma social, está el estigma que muchas veces ponemos sobre la mujer. La mujer viene de una herencia de estigmas negativos que le dicen que ella no es capaz, que ella no puede hacer esto, que ella no debe, que la limita totalmente. Entonces, cuando una mujer se sale del estigma, inmediatamente le ponemos otro estigma para poder sujetarla y poder controlarla. Entonces, ahí inmediatamente así funciona la sociedad. El poder funciona de esa manera. Al que quiero controlar, al que quiero limitar, lo estigmatizo para que no se supere, no salga de esa condición. Y lo mismo opera en el mundo espiritual. Lo mismo opera en el llamado. Lo mismo opera en el ministerio. Pero ¿qué instituto bíblico tienes tú para saber la Biblia? No tienes instituto bíblico, no puedes saber la Biblia. No puedes exhibirme a mí que sé la Biblia y que tengo licenciaturas y doctorados en teología mostrándome la verdad de la palabra porque yo sí he estudiado, yo sí me he formado. Entonces estamos estigmatizando, le estamos diciendo a la persona: tú no puedes hacer algo, tú no puedes entrar en determinada esfera, tú no puedes hacer determinadas cosas. Lo estamos limitando. Inclusive, miren que Cristo hasta dentro de su propio círculo luchó contra la personalidad estigmatizadora. Sus discípulos llegaron a ser estigmatizadores. ¿Recuerdan la escena donde unos estaban echando demonios en el nombre de Jesús, pero no caminaban con ellos? Inmediatamente dijeron: prohíbelo, no se lo pueden hacer. ¿Pero por qué? Cristo les tuvo que explicar. Y cuando pidieron: manda que mandemos fuego sobre determinada aldea que no les permitió que entrara, manda que mandemos fuego, Cristo les tuvo que explicar para qué había venido el Hijo del Hombre. Entonces, es natural que surja en nosotros las dos vertientes, que seamos estigmatizadores y que nosotros seamos estigmatizados. Pero nosotros tenemos que liberarnos de la estigmatización, porque la estigmatización nos impide abrirnos al amor de Dios. Cuando nosotros vamos limitados por la estigmatización, es imposible que el amor de Dios se pueda perfeccionar en nosotros, porque hay algo en nosotros, hay un argumento en nuestra mente que ha llegado hasta nuestro corazón, que nos impide que el amor de Dios y la plenitud del amor de Dios pueda obrar en nosotros. Y cuando somos estigmatizadores, todavía peor, estamos bloqueados para abrirnos al amor de Dios y al conocimiento de Dios, porque las cosas tienen que moverse como nosotros pensamos que tienen que moverse. Y no, las cosas tienen que moverse como Dios ha determinado. Por eso la palabra nos invita, y Cristo hace mucho énfasis en el argumento del Evangelio, es el argumento del amor. ¿Por qué? Porque, y lo dice Juan, lo escribe Juan: el perfecto amor echa fuera todo temor. Y ahí es el punto. La estigmatización no es más que el resultado del miedo de alguien, que hace crear en la víctima miedo también a vivir. Es decir, el miedo del que estigmatiza a otro se traslada al estigmatizado para que el estigmatizado también sienta miedo vivir y sienta miedo moverse conforme a lo que Dios determina. Y por eso es que nosotros debemos permitir que la plenitud del amor de Dios fluya en nosotros, eliminando toda estigmatización que ha sido puesta sobre nuestra vida y pidiéndole perdón a Dios por todas las veces que nosotros hemos estigmatizado a otros, porque también a este le hemos puesto carga y lo hemos limitado en su vida y en su andar en Cristo Jesús. Bueno, es muy interesante, ya nos quedan unos minutos solamente para culminar el programa, pero quiero hablar sobre un punto importante. Toda la verdad recibe su marca y recibe su rechazo. Amén. Nadie que ande en la verdad puede creer que no va a ser rechazado. No puede creer que no va a ser marginado. Exactamente. No puede creer que no va a ser
perseguido, porque todo el que anda en la verdad va a recibir rechazo, marginación, persecución, porque si eso hicieron con Jesús, lo van a hacer con nosotros. Pero debemos seguir con esta nueva vida, esta nueva creación. No podemos seguir con la vieja marca de la levadura de los fariseos. Amén. Porque ellos van a querer acomodar nuestra vida al sistema. Y no podemos andar agradando a los hombres. Eso fue lo que Pablo lo que Pedro y Juan tuvieron que hacer en un momento dado cuando fueron perseguidos, cuando fueron encarcelados. Ellos simplemente dijeron, es mejor agradar a Dios que a los hombres. Entonces no estamos hablando de rebeldía, no estamos hablando de desobediencia, no estamos hablando contra de algo específico. Estamos hablando de vivir la verdad, la libertad de la verdad de la palabra, que nos lleva a comprender que tenemos un solo Señor y un solo Dios, y a Él nos debemos. Y frente a Él es que nosotros tenemos que vivir, porque las marcas de Cristo tienen dolor terrenal. Así es. Las marcas de Cristo tienen dolor en esta tierra, pero también contienen una fragancia celestial. Así es. Porque al final, amados hermanos, hablamos de un camino con Jesús. Así es. Hablamos de que necesitamos ser identificados como seguidores de Cristo, no de hombres. Aleluya. Como seguidores de la verdad, no de estructuras. Amén. Porque la Biblia dice, derribando toda fortaleza, todo argumento, toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo los pensamientos a la obediencia a Cristo. ¿Qué quiere decir esto? Pablo le estaba diciendo a la iglesia de Corintios, hermanos, no vamos a sufrir dolores terrenales porque tenemos que derribar todas esas estructuras mentales que me dicen que si no tengo instituto, que si no tengo esto. Mira, hermano, podemos tener muchos títulos, tanto profesionales como eclesiásticos, pero si no llevamos una vida correcta delante de Dios, el hombre me puede respaldar y todo me va a salir mal, porque al final el que da el éxito, la bendición y el respaldo es Dios, y a Él no podemos manipular, a Él no podemos aparentar, pero podemos tener todo el rechazo humano, toda la oposición, toda la persecución humana, pero vivimos una vida que agrada a Dios, y el Dios Todopoderoso destruirá, desbaratará todos los planes humanos, terrenales, diabólicos que se levanten contra nosotros, y dirá que sí. Amén. Lo apruebo, es mío, es mi hija, es mi hijo, y yo lo voy a respaldar frente a lo que tú digas y como tú lo digas. Entonces eso es importante, Benito, que lo comprendamos, porque Amén. Debemos ser sinceros interna y externamente. Yo siempre le decía a mis estudiantes, nosotros, si no somos sinceros internamente, tarde o temprano se nos sale el cobre. Porque nadie puede vivir una vida de apariencias permanentemente. En algún momento vamos a errar, pero si somos íntegros, sin dobleza, Jesús dice la palabra que crecía en sabiduría. Amén. Y en gracia delante de Dios y de los hombres. ¿Qué quiere decir eso, amados hermanos? Que la verdad de Dios es innegociable. La verdad de lo que Dios tiene para nosotros no lo puedes, tu llamado y tus dones, lo que Dios te ha dado no se puede negociar. No lo puedes negociar, ni tampoco lo puedes enterrar, porque Dios te va a pedir cuentas. Ser estigmatizado, ser señalado, ser perseguido,
rechazado no es fácil. Como humanos duele, Amén. se sufre por la injusticia, pero comprender que solo es un estigma de hombre y que no es Dios el que nos está estigmatizando, no es Dios el que nos está señalando, nos debe dar paz y nos debe dar la libertad para continuar el camino y comprender que si soy odiado, soy rechazado, soy perseguido, es por causa de la obra de Cristo en nosotros. Amén. Y debo diferenciar entre lo que es el estigma del hombre y las marcas de Jesús. Amén. Así que, Benito, bueno, se nos acabó el tiempo. Tenemos muchas personas aquí conectadas con nosotros. Amén. Tenemos grandes oportunidades de llevar la palabra, pero reconociendo que el que llama es Dios, el que respalda es Dios. Yo recuerdo hace muchos años el Señor me dio una visión y me dijo: no temas, no te detengas, porque yo soy tu Dios infalible. Aleluya. Y cuando yo fui a buscar la palabra infalible, es no errar. Y Él me dijo: yo no erré cuando te llamé, yo no me equivoqué. Y no te detengas, porque si yo no me equivoqué con llamarte, el mismo Dios que te llamó es el mismo Dios que te respalda. Es lo que quiero decirte hoy. No importa cuánto el hombre haya dicho, cuánto haya criticado, cuánto haya señalado, cuánto te haya aborrecido, cuánto te haya odiado, no importa cuántas mentiras han levantado contra ti, no importa cuántos estigmas, no lo percibas, no lo tomes, no lo aceptes. Acepta lo que Dios dice de ti. Amén. Acepta el llamado de Dios, acepta el amor y el perdón de Dios, acepta que es el Señor el que está de tu lado, el que te respalda en todo momento. No seamos como Gedeón, no seamos como Jefté, no seamos aún como Moisés, que decía que no sabía hablar. No pongamos excusas para servir al Señor, para llevar el Evangelio, para cumplir la misión a la cual el Señor nos ha llamado. Y es importante, cuando mencionas a Moisés, darnos cuenta que cuando Moisés huye de Faraón, huye por un estigma que se ganó frente al pueblo de Israel, que lo consideraban los propios hebreos como un asesino y quien se había puesto por juez de ellos, sin ellos haberlo concedido. Es decir, fue estigmatizado y eso lo llevó a huir 40 años al desierto, hasta que tuvo el encuentro con el Señor. Y cuando el Señor encuentra a Moisés, encuentra a un Moisés bastante procesado y golpeado por 40 años en el desierto, pero también encuentra a un Moisés estigmatizado. Dios encuentra al hombre que está frente a la zarza, lo llama siendo un hombre estigmatizado. Y a ese hombre estigmatizado Dios lo tiene que reparar, Dios lo tiene que renovar, Dios lo tiene que sanar para poder mandarlo a hacer el encargo que él tenía para él, a ese hombre estigmatizado. Entonces ahí nosotros nos damos cuenta de muchos elementos fundamentales. Elías era un hombre estigmatizado. Desde el momento que Elías se vestía como se vestía y andaba como andaba, era un hombre estigmatizado de una forma o manera. Todos los profetas vivieron lo que era la estigmatización. Jacob era estigmatizado por su propio nombre. Inmediatamente nos damos cuenta de que todos eran estigmatizados. Bueno, a esos hombres estigmatizados fue a los que buscó Dios. Dios los buscó, Dios los llamó, Dios los ungió, los capacitó, los lanzó y los respaldó. Y le mostró que aquellas cosas que decían de ellos no eran ciertas. A Jeremías le dijo: no vuelvas a decir delante de mí que tú eres un niño. Porque Jeremías él mismo estaba estigmatizado. Yo no puedo hacer eso porque yo soy un niño. Le quitó el estigma. Y Pablo se lo dice a Timoteo: que nadie tenga en poco tu juventud, porque estaba estigmatizado. Porque las comunidades donde iba eran de personas más adultas y a él lo tenían en poco porque él era más joven. Pero tú no tengas en poco tu juventud y que nadie te tenga en poco. Entonces, ¿por qué? Porque la labor es quitar el estigma para que se pueda servir al Señor.
Y llevar las marcas de Cristo. Y llevar las marcas de Cristo con orgullo y gozarnos en las marcas Pablo de Cristo. decía que nadie me cause molestia, porque yo tengo en mi cuerpo las cicatrices que muestran el sufrimiento que he llevado por pertenecer a Cristo. Amén. Y Pablo dijo, yo estimo todo las cosas como basura por la excelencia de ganar y de asirme de aquel que me asió. Amén. ¿Qué quiere decir eso? No importa si Jesús te abraza, vida, porque son enseñanzas basadas en la verdad de la palabra, de la cual nadie puede debatir porque es la palabra misma la que habla por nosotros. Así que esperamos haberle sido de bendición y nos vemos el próximo lunes a las 7 de la noche en el mismo canal, como decimos, Pastora Carmen de Cañate, con otra edición de A los Pies del Maestro. Así que se despide de ustedes su pastora Benito Cañate y su pastora Carmen de Cañate en el programa Yarixa A los Pies del Maestro Live. Dios le bendiga grande y abundantemente. Bye bye. Pórtense bien. Nos vemos pronto.